Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a trabajar nuestro caso F. En este caso, la tutora de tercero B con sus 20 alumnos planea dar un reconocimiento a los alumnos que hayan tenido una calificación de 10 en alguna de sus materias. También la maestra de física va a organizar la visita al Museo de Ciencias y solo los alumnos que hayan obtenido una calificación aprobatoria en todas las materias podrán asistir. Ya dentro del museo, hay una prueba para los alumnos, pero este simulador solo pueden entrar los alumnos que tengan más de 12 años y midan más de 1,20 m. ¿Sí? Vamos a generar la hoja de cálculo que nos va a ayudar en estos tres casos. Lo primero que vamos a trabajar es la hoja con toda la información. No va a ser difícil con las herramientas que ya conocemos. ¿Sí? Tenemos nuestros nombres, género, edad, estatura, correo electrónico, teléfono y las materias. Lo primero que vamos a hacer es ponerle una tabla, un formato de tabla a nuestros datos. Como en algún momento lo mencioné, el formato de tabla nos va a servir para que trabaje la columna de manera completa y nada más lo hagamos en una sola y lo copie a todas las demás filas. Seleccionamos uno de los datos de los ejemplos que tenemos y aquí muy importante nos dice la tabla tiene encabezados, siempre debe de estar palomeado. Si no lo tiene palomeado o si lo tiene y nos va a agregar una fila adicional y eso no lo queremos porque ya nuestra tabla tiene un encabezado. Le damos a aceptar, nos lo pone con filtros. Aquí no nos conviene que tengamos filtros, no los vamos a utilizar, entonces vamos a quitar el botón del filtro, ¿sí? Y ya tenemos nuestra tabla. En género vamos a trabajar una lista, una validación de datos. Nos vamos a ir a la pestaña en donde tenemos la validación, que es la pestaña datos, herramientas de datos, la opción validar datos y lo vamos a seleccionar permitiendo una lista. Aquí como nada más son dos, vamos a escribirlos directamente en el origen. Entonces escribimos femenino, coma, masculino y eso los va a poner ya las dos opciones, ¿sí? Si se dan cuenta aparecen. Vamos a escribir todos los géneros. En mi caso el primero es masculino. En el siguiente doble clic en la columna y nos va a ajustar el tamaño. El segundo es femenino. Ventaja que a partir de aquí nada más con que escribamos la M o la F los va a poder escribir. Masculino, femenino. Y así nos vamos a ir con todos. Ya que los llenamos todos uno a uno mano, en la edad vamos a poner un aleatorio. Aquí como sabemos que es en un tercero de secundaria, podemos calcular que pueden tener entre 13, 14 y 15. Entonces vamos a poner un aleatorio entre 13, 15. Y si se dan cuenta, al ser una tabla, ya lo hace de manera automática en cada fila. Ya no necesito, como en la clase pasada, seleccionar todo el rango, ¿sí? Igual aquí en estatura vamos a poner aleatorio entre. La estatura promedio que pueden tener los alumnos puede ser de 1,10 hasta 1,60, digámoslo, ¿sí? Ya lo puso así, no hay problema. Ahorita podemos dejarlos y después los vamos a corregir. Vamos a ponerle a lo mejor metros con 1,49 en el caso del que está en D2. En el correo vamos a llenar los correos a lo mejor de manera aleatoria, como se nos ocurra. Podemos escribir César aquí con minúsculas, cesar.barranco@ibero.mx, aunque no sea ibero completo, ¿sí? Y así podemos llenar
todos nuestros correos. Listo, ya que los tenemos todos, podemos darle doble clic al encabezado de la columna para que nos recorra y nos deje todo el correo dentro de la celda. Algo que me empezó a generar el propio Excel, se dio cuenta que estaba poniendo el nombre punto apellido @ibero.mx y a partir del número 10, si no mal recuerdo, me puso los demás si eran los que yo quería. Entonces ya nada más le di enter y los puso. Esa es una gran ventaja de tener nuestros datos en una tabla, ¿sí? Ahora vamos con el teléfono. En el teléfono vamos a poner algo muy curioso. Vamos a concatenar nuestro primer texto. Va a ser 222 porque vivimos en Puebla. Cerramos. El segundo texto que vamos a poner va a ser un aleatorio entre, ¿sí? Y como número inferior vamos a poner 1234,9999. Significa que nos va a poner nuestros primeros datos. Con estos 7 números ya tenemos la mayoría de nuestro número telefónico, vamos a poner otro aleatorio entre y este va a ir con los siguientes 3 dígitos. Repito, es porque no me interesa el valor que tengo. Si tenemos un dato que sí debemos copiarlo, pues obviamente estos elementos de concatenar, de aleatorio entre, no nos van a servir, ¿sí? Ya tenemos. Ahorita yo ya no quiero que se muevan los datos, entonces a edad ya le voy a poner tanto edad como estatura, control C, pestaña inicio y pegado de valores. Ya no quiero que cambien, para que a edad le agregue el formato de celdas personalizado, me ponga en 0 y aquí le ponga años, para que ponga esto entre comillas, para que lo escriba y le damos a aceptar. En estatura lo que voy a hacer primero, bueno, lo podemos dejar así y lo podemos poner como centímetros. Aquí explicar que está en centímetros, igual comillas, centímetros, y ya quedó. En el teléfono vamos a hacer algo muy especial. Primero quitamos todas las fórmulas, control C, pegar valores para que sean los números. Pero, bueno, aquí me da un error que dice que el número está almacenado como texto. Lo voy a convertir a número. Si se dan cuenta, texto siempre va a ir a la izquierda y número va a ir a la derecha. Vamos a ponerle un tipo máscara al teléfono para que tenga cierta presencia. Voy a borrar esto que dice estándar, voy a poner las llaves cuadradas, el signo de menor que, igual, y voy a escribir 10 nueves. Esto significa que voy a generar una máscara y cierro el corchete. Ahora, ¿cómo voy a poner la máscara? Pongo comilla, abro el paréntesis, escribo 3 ceros, cierro paréntesis, espacio, 3 ceros, 2 ceros con un espacio, 0, 0. Si se dan cuenta, como yo escribí esta máscara, aquí en la muestra me lo está poniendo y le doy a aceptar. Mi número sigue siendo número, pero ya tiene una máscara, ya se ve elegante y se ve presentable, ¿sí? Aquí igual en las calificaciones vamos a poner un aleatorio entre que sea desde un 6 hasta un 10, ¿sí? Control enter. Aquí sí seleccioné todo el rango porque lo estoy haciendo en diferentes columnas, ¿sí? Y él no va a saber que en la columna G voy a hacer lo mismo que en la columna H, ¿sí? Ahora, control C para pegar solamente los valores. Y ahora,
voy a ir a la columna O y voy a escribir el primer caso que tenemos, el cual es el reconocimiento al que haya tenido una calificación de 10 por lo menos en sus materias. Entonces escribo reconocimiento con mayúsculas. A lo mejor lo hago un poco más grande para que se vea bien. Y aquí voy a escribir mi función sí. Sí, mi prueba lógica, aquí me indica la prueba lógica. ¿Cuál va a ser? Que en alguna de sus materias haya tenido al menos un 10. ¿Cómo voy a saber eso? Puede ser español 10 o física 10 o química 10 o arte 10 o geografía 10 o humanidades o lengua adicional o deportes. Entonces tengo que escribir un O. Y aquí está la prueba lógica. Ya me están pidiendo los valores lógicos. Para no confundirme, lo puedo hacer desde aquí. Entonces el primer valor lógico es español, que sea mayor o igual a 7. Luego el segundo valor lógico es física, el tercero es química mayor o igual a 7, y si se dan cuenta aquí el resultado me está diciendo verdadero, verdadero, falso, porque reprobó química, pero arte sí lo pasó, geografía, humanidades mayor o igual a 7, lengua adicional mayor a 7, o deportes mayor a 7. ¿Qué me hace la función O? Que alguno de ellos sea verdadero. Con que al menos uno de ellos sea verdadero, el resultado va a ser verdadero. Y efectivamente aquí me está diciendo verdadero. Le voy a dar a aceptar. Es que me está faltando el sí, perdón. Acabo de terminar el O. Todo eso es el O. Si eso es igual a verdadero, que aquí me lo está mostrando, entonces escribo la coma y aquí ya me volvió a dar mi sí. ¿Qué voy a escribir en el valor verdadero? Pues voy a escribir un sí. En caso contrario, con la coma, voy a escribir no. Cierro el paréntesis del sí, le doy enter. Y ya me puso automáticamente todas las filas. Lo voy a centrar para que se vea bonito. ¿Cuál es mi siguiente caso? La maestra de física está organizando el viaje al museo. Que tenga una calificación aprobatoria mayor a 7 en todas las materias. Aquí puse mayor o igual a 7. No, aquí es... Este es el caso del museo. Me faltó el reconocimiento, entonces aquí escribimos museo. Y aquí reconocimiento. ¿Sí? No pasa nada si nos equivocamos. De hecho, estaría muy bien, porque así vamos aprendiendo de nuestros errores. ¿Qué voy a hacer yo para que sea más fácil? Voy a copiar toda esta función, porque sí sigue siendo un sí. Si algo es verdadero, va a escribir sí o va a escribir no. Lo que voy a cambiar es ahora un O. En el reconocimiento es si tiene uno u otro, ¿sí? Entonces aquí tiene que ser 10, porque al menos debe haber un 10 en las calificaciones para que tenga el reconocimiento. Ahora sí. ¿Qué pasa en el museo? Recordemos que necesita haber una calificación aprobatoria en todas las materias. Entonces no es un O, es que en español tenga 7, y en física, y en química, y en artes, y en geografía, y en humanidades, y lengua adicional, y deportes. No es una O, entonces es una I. Yo lo estaba confundiendo, lo estaba
revolviendo el reconocimiento y el museo, ¿sí? Entonces, en museo es I, porque debe de estar todas aprobadas. Por ejemplo, esta persona tiene 1, 2 y 3 reprobadas, no va a ir. Esta persona tiene todas las materias pasadas, entonces sí va a ir al museo y sí va a tener un reconocimiento porque tiene un 10. Ahora, el siguiente caso es el simulador, que deben de tener más de 12 años y que midan más de 1,20 m. ¿Sí? Entonces, en el simulador vamos a escribir el sí. Mi prueba lógica, ¿cuál es? Lo acabo de escribir. Que tengan una estatura mayor a 1,20 y que tengan más de 12 años. Entonces tiene que ser un I, abro paréntesis, que esto sea mayor a 12, coma, y esto sea mayor a 120. ¿Por qué 120? Porque los tengo en centímetros, no los tengo en metro. Si esto es igual a verdadero, lo tengo por acá, ¿qué voy a hacer? Sí va a entrar al simulador. En caso contrario, no va a entrar al simulador. Y ya lo puso en todos. Voy a hacer algo para que se vea más bonita la tabla. Voy a poner un inmovilizador de columnas. Eso lo vimos en el examen. Está en la pestaña Vista, en el grupo de ventana Inmovilizar. Primero tengo que posicionarme en la celda que yo quiero que se esté moviendo, y en la parte de arriba es lo que no quiero que se mueva. Si yo no quiero que se mueva nombre, género y edad, me voy a posicionar aquí. Pero si nada más quiero que sea nombre, me tengo que posicionar una antes y en la fila también, una después de la que quiero inmovilizar, tanto en fila como en columna. Y entonces inmovilizo. ¿Qué pasa si yo recorro? Se queda toda la fila 1 fija. Y si yo me muevo para este lado, se queda inmovilizada la columna A. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es lo siguiente? Ya generamos la hoja de cálculo y ahora vamos a graficar los de reconocimiento, los de la visita y los de la simulación. Podemos hacer diferentes gráficas. A lo mejor en esta vamos a poner... A ver. Sí, esperen, primero, antes de graficarla. Antes de graficar así, debemos de hacer un contar. ¿Sí? Vamos a hacer un concentrado. No podemos graficar textos, podemos graficar números. Eso sí podemos graficarlos. Si hacemos la prueba, voy con nombres, voy con uno de física, y entonces el gráfico sí, pero un no o sí, ¿cómo lo grafico? No se puede graficar. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer un concentrado. Vamos a escribir en museo, vamos a ponerlo en su misma, museo, reconocimiento y simulador. Vamos a escribir los sí y los no. ¿Con qué? Con un contar. Y ya sabemos que es un contar sí. Todo esto es igual a lo que tengo aquí.
Listo. Lo rastro para que sea el no. Y como los puse en las mismas columnas, veamos si funciona. Sí funciona, pero este no lo fijé. Y este tampoco lo fijé. Ya que lo tengo, arrastro para los no. Con F2 veo que esté funcionando. Y ahora sí, estos ya son los que voy a graficar. Primero en museo. Luego en reconocimientos. Es más, ese lo vamos a hacer en pastel. Y finalmente el simulador. Y ya les podemos dar nuestra personalización para que se vean bien, cambiarle en porcentajes, ponerle los... En esto, por ejemplo, le voy a poner títulos, etiquetas de datos. ¿Sí? Y con esto ya quedaría nuestra función i y la función o. Recuerden que la función i es cuando nosotros queremos que se cumplan todas las condiciones y la función o es cuando al menos una de ellas debe cumplirse. Gracias y seguimos en contacto.